Hoy vamos a compartir el cafecito en el espacio estelar del día con Rosa Cañete, que es la coordinadora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe. Gracias. Y Rafael Jovine, que es miembro de la Comisión de Vivienda del Foro Ciudadano. A propósito de este informe, informe Recursos para Garantizar Derechos, de lo cual esto se buscan clientelismo, propaganda, corrupción, no, recursos para garantizar derechos. Sí, y muy atinado este informe ahora que se discute sobre el presupuesto nacional, nueva vez. Y sobre corrupción también. Y sobre corrupción. Bienvenidos. Gracias. Entonces, te vamos a pedir, a ti, porque a Rosa le dicen a ti, que nos resumas en qué consiste este estudio que ustedes acaban de hacer. Bueno, este trabajo es el resultado de muchos años de investigación en el que queríamos desde hace mucho tiempo cuantificar cuál es el espacio que hay dentro del presupuesto nacional para reorientar recursos que actualmente son malgastados a la garantía de derechos, ¿no? Sabíamos que dentro del propio presupuesto nacional hay un espacio importante de recursos malgastados, ¿no? Entonces, este trabajo hemos cuantificado y hemos costeado cuánto nos cuesta al año la corrupción, cuánto nos cuesta al año el clientelismo, el uso político de la nómina pública en botellas, las entidades que sobran, los consejos y comisiones que están ahí creados y que muy a menudo no desarrollan las funciones que tienen que desarrollar. Hemos estimado también cuál es el ahorro potencial que podríamos tener si redujéramos el uso político de la publicidad, el uso político de los viáticos, de gastos que tienen un alto potencial de uso clientelar. Y con todo este volumen nos han dado un estimado de más de 90.000 millones al año. Más de 90.000 millones. ¿Se puede ahorrar el Estado dominicano e invertirlo en otro? No ahorrarlo, porque ahorrar no se puede ahorrar. El Estado dominicano es muy pequeño, gasta muy poco. Lo que queremos es que lo gaste bien, ¿no? Entonces, dentro de lo que gasta, lo que hemos identificado son todas esas áreas donde hay un mal gasto y podrían ir a garantizar derechos, ¿no? Este estudio forma parte de una campaña que se llama Cambiemos las Prioridades, en la que estamos solicitando, junto con organizaciones como Casa Ya, que se invierta al menos un 1% del PIB en una política habitacional. Y nosotros hemos identificado recursos de más del doble, un 2.5% del PIB, que podrían ir a garantizar el derecho a la vivienda, por supuesto, y otros. Podríamos decir entonces que ustedes han hecho una comparación entre derechos que no están cubiertos y dinero que se está escapando. Efectivamente. Por supuesto, sí. Y ahí pues entra todo el tema, bueno, en cuanto a entidades que sobran, podemos empezar por ahí. Nosotros hemos identificado unas 77 instituciones públicas que bien o se puede fusionar o en algunos casos se pueden eliminar. Además de la Secretaría de la Juventud y la de la Mujer, ¿qué más? Nosotros no hemos ido al ámbito ministerial, nos hemos concentrado sobre todo en aspectos vinculados a instituciones que funcionan a la par con el ministerio que tiene esa función determinada. Y ahí nosotros encontramos que, por ejemplo, en cuanto a este tipo de instituciones, hay al menos 34 instituciones adscritas a esos ministerios, que son o institutos, direcciones generales, que están duplicando funciones de esas instituciones principales, y también consejos y comisiones. Hemos encontrado alrededor de 43 consejos y comisiones. A ver, al con menos un rol que ya lo desempeñan. Y para citar ejemplos, el 40% de todo ese volumen de recursos lo concentran 3 instituciones, básicamente la Oficina Supervisora, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, está también la Liga Municipal Dominicana y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Y ojo con esta última institución, porque cuando nosotros examinamos qué es lo que hacen instituciones como esta, ves si es en una comunidad o hacer una parroquia o hacer una cancha, o cuando ocurre alguna
inundación, a algún fenómeno natural, pues ir a llevar comida, tirarse una foto con un niño semidesnudo, y luego lo que aparece es precisamente esas acciones clientelares que se reproducen en las comunidades. Y maneja un presupuesto importante esta Claro, oficina. la Comisión de Desarrollo Provincial ha manejado en promedio 1.300 millones de pesos al año. Porque es importante tenerle en el foco, porque Claro. por lo menos OISOE está en los medios y ha habido crítica, igual que la pero Liga eso- Municipal Dominicana, pero esto opera con un perfil tan bajo que Claro. nadie ni se No, y entera. aparte de esa, está la comisión. ¿Por qué tiene que tener la presidencia un organismo que construye iglesias si figura obras públicas ahí? Claro. ¿Para qué tiene que tener un organismo que lleva ayuda si hay una inundación, si ahí está el COE? Es decir, realmente son duplicidades. ¿Para Claro. qué la Liga? Que si están los inexplicables. ayuntamientos? No, y no ¿Cuánto solo- significa eso en materia de recursos? Solo ese tema. Bueno, de- solamente ese gran rubro son unos 13.000 millones de pesos anuales que hemos identificado. Eso es suficiente como para multiplicar por 9 el presupuesto en servicios hospitalarios. Ahí por está ejemplo. Inespre, me imagino. Y hay muchísimas. Ustedes van a ver en el estudio, que también va a ser accesible en página web y demás, todos los grandes rubros. ¿Estudiaron No solamente... Sí, Inespre también Sigue hay teniendo un rubro... 36 subdirectores. No, creo que bajaron a 29. Sí, 29 ¡Oh, qué progreso! subdirectores. Sí. De 36 a 29. Pero muy bien. Ya le tocan ¿cuántos plátanos por director? Bueno, como 4 racimos, menos de 4, 3 racimos y medio por director. A ti. Porque ¿qué es lo que hace Inespre? Sí. Sí. Hay un tema Duplicidades de que funciones. ustedes también calculan, que es el costo de la corrupción, que es un tema que siempre se ha debatido. ¿Cuánto le cuesta la corrupción al Estado dominicano? ¿Cuánto le cuesta al país? Ustedes hicieron un estimado de cuánto es este estimado y cómo llegaron a él. Bueno, la corrupción es muy difícil de medir. La corrupción ocurre precisamente porque son actos ilegales en la oscuridad y por lo tanto es muy opaca. Ha habido en el país múltiples intentos de medirla, ¿no? Desde Otoniel Bonilla a la Comisión Económica del PRD en aquel momento, que han calculado diferentes estimaciones, ¿no? El promedio de estas estimaciones... Pasando por Leonel Fernández. Pasando en el por Leonel 95. Fernández, que la estimó en alrededor de 30.000 millones de pesos en el año 95. Ha habido múltiples esfuerzos. Al propio Participación Ciudadana, por ejemplo, un estudio en el que nos hemos basado es Corrupción sin castigo de Participación Ciudadana, y hemos estimado todos los casos que salían en ese estudio. Pero ustedes El solamente han promedio- considerado casos conocidos. Porque, por ejemplo, yo me imagino que la OMSA no está en el estudio de ustedes. Efectivamente. Porque que hay muchas cosas que están tapadas. Hay muchísimos casos que están ocurriendo ahora mismo y que no los hemos Claro. podido cuantificar. Entonces, nosotros nos hemos basado en casos que han salido a la luz, casos en el estudio de Participación Ciudadana, casos en un estudio de Cándido Gerón, los casos de Odebrecht que salieron, que han volteado la opinión pública y que ocupan todos los titulares, pero es un fenómeno estructural. Entonces, basándonos en los casos, solo en los casos que han salido y por lo tanto en una estimación muy conservadora a lo que en realidad ocurre en el país, hemos calculado que son 26.000 millones que perdemos anualmente, un 0.7% del PIB, un volumen de recursos que sería posible utilizar para, por ejemplo, más que duplicar la inversión en todo lo que dedica el Estado en abastecer de agua potable a la población, un área absolutamente deficitaria, porque sabemos que no es suficiente lo que invierte, que muchísima parte de la población no tiene acceso a agua potable en su vivienda y lo que esto afecta en su cotidianidad, en horas de trabajo y por supuesto también en enfermedades. Yo voy a dar un ejemplo. El viernes pasado estuve en Tamboril haciendo un conversado verde. Tamboril es casi parte de Santiago. Es un municipio aparte, pero está pegadito de Santiago, a 10 minutos. Tiene 110.000 habitantes. La gente no tiene agua. Es decir, no estamos hablando de una comunidad que está en la Loma de la Cacata. No, en Tamboril ahí.
al ladito de Santiago, no hay agua. La gente no tiene servicio de agua. Entonces, pero hay que subrayar que cuando ustedes estiman que la corrupción se lleva 26.000 millones de pesos al año, esos son los casos de corrupción que afloran a la opinión pública. Claro. Es decir, ustedes no tienen manera de averiguar lo que está pasando en todas las instituciones. Correcto. Y, estimamos que es mucho mayor que lo que hemos... bueno, hay un solo individuo, un solo funcionario, que la superintendencia de bancos certificó que había depositado 27.000 millones. Un solo. Así que si no llevamos de eso, ustedes no pueden decir nada que no haya sido comprobado, pero eso indica que se quedan muy por debajo en su estimación. Efectivamente, o sea, nuestra estimación es conservadora, es muy superior a lo que nosotros hemos estimado, y aún así el volumen es gigantesco, sí, ¿no? O sea, sí. si el Estado dominicano, si hubiera la voluntad política de frenar las prácticas de corrupción que afectan al Estado dominicano, no solo en Estado Central, sino también en todo el aparato descentralizado, en todos los ayuntamientos, el volumen de recursos que tendríamos para garantizar derechos sería aún muy superior, ¿no? Ahí veo Sí, que a propósito, déjame sí. aprovechar para poner una cuña aquí. Mañana viernes, en la tardecita, tendremos otro conversado verde en Yaguate. Así que esperamos a todos los yaguatenses. Muy bien. Mira, a ti, Rafael, hay otro tema que ustedes abordan en el estudio que tiene que ver con los empleos públicos y el tema del Estado clientelar que se ha construido en la República Dominicana, que sirve para ayudar o favorecer a los compañeros del partido. Es decir, el fenómeno de las botellas, la cantidad de gente cobrando del Estado sin trabajar. Ustedes también hicieron un cálculo de esto. Sí, y de hecho es el que más volumen de recursos se lleva, sí, según nuestra estimación, más volumen de recursos malgasta. O sea, nosotros hemos costeado que se podría ahorrar alrededor de 39.000 millones de pesos al año. O sea, es el que más, según nuestra estimación, esta práctica es la que más recursos está robando a los derechos dentro del presupuesto nacional. ¿Cómo calcularon eso? Bueno, es también dificilísimo de calcular, y de hecho por eso muy a menudo ha sido un reto sacar números sobre esto, porque ameritaría una auditoría de institución por institución. Solo el Estado puede llegar a calcular efectivamente cuánto... Y la Cámara de Cuentas no tiene dinero para auditar. Exactamente, porque se va también en otras cosas que no debería irse, ¿no? Entonces, nosotros hemos estimado que un 1.1% del PIB, 39.000 millones al año, dinero suficiente para poner en marcha una política habitacional que responda al déficit habitacional, por ejemplo, que afecta al 70% de la población en República Dominicana, se pierde en este uso político de la nómina pública. O sea, no hay que resaltar, o sea, han salido casos vergonzosos a los medios de comunicación, por ejemplo, lo que fueron las nóminas CB. Sí. Más de 20.000 miembros de los comités de base del PLD estaban cobrando en instituciones públicas. En el año 2008, por ejemplo, en el INAPA, que afecta este tema del agua que estamos resaltando, en el INAPA cobraban más de 6.000 personas de los comités de base del PLD. Muchísimas comunidades sin agua. Y muchísimas comunidades sin agua, ¿no? O sea, nuestra estimación, por lo tanto, se ha tenido que basar en promedios regionales. No hemos podido, porque esto amerita que el Estado haga una auditoría pública. Por ejemplo, hay entidades que necesitarían a lo mejor más empleados y que no los tienen, ¿no? Y entidades que los tienen, pero que no tienen contratada a la gente que debería tener, al mejor técnico que deberían tener, utilizando las leyes de función pública que se pusieron en marcha hace años. Ahora, y que no han conseguido el objetivo para el que fueron creadas. Ustedes han venido haciendo durante años el señalamiento de la baja inversión en vivienda, que es una responsabilidad del gobierno.
que no ha cumplido, pero actualmente están haciendo la ciudad Juan Bosch, que son muchas viviendas, y han anunciado la de Santiago también. Rafael. Bueno, sí, en ese caso esto se maneja pero a través de los fondos de fideicomiso. Son viviendas que se construirían con el aporte principalmente del sector privado, y sí que el Estado tiene una importante participación en proveer terrenos y demás, pero el asunto con eso es que esas viviendas no llegan particularmente a la población que tiene déficit habitacional, porque quien puede acceder a un préstamo hipotecario precisamente es menos del 20% de la población asalariada. Entonces, por eso es que nosotros estamos instando al Estado a que cambie ese tipo de política habitacional o la complemente con una que permita que las personas que tienen déficit habitacional, que ronda los 2 millones de viviendas, pueda acceder precisamente a viviendas que estén dentro de sus parámetros y que pueda precisamente ser abarcada con una política habitacional integral. Nosotros estimamos que se requiere construir no menos de 30.000 viviendas al año, pero ¿qué sucede? Que el Estado aquí, claro, pero ¿qué sucede? Que aquí entra otra vez lo de entidades que sobran, y en vivienda ahora mismo hay 8 instituciones ejecutando proyectos por separado en vivienda. Pero ahí tienes el INVI, tienes INAVI, Civivienda, tienes el Ministerio Administrativo de la Presidencia, tienes la URBE, tienes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tienes al Ministerio de Economía, que para el año 2018 también tiene 1.4 millones para vivienda. Y ojo, ahora también tienes al despacho de la primera dama, que el INVI, ¿hace vivienda también? El INVI ha firmado hace 2 meses un acuerdo con el despacho de la primera dama para reconstruir 100.000 viviendas. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros evidenciamos en este estudio sobre entidades que duplican funciones, se reproducen también en la sectorial vivienda. En transporte, por ejemplo, hay una iniciativa que se podría destacar de entrada, que es con el Intran, que fusiona 5 instituciones públicas en la sectorial. Pero ojo, que ahí también hay muchas que se quedan fuera. Ahí por lo menos, ahí tienes a la OPRED, ahí tienes a la propia ONSA. La ONSA, por ejemplo, lo combina todo. La ONSA lo combina todo dentro del estudio, porque es corrupción, hay botella, hay gasto de uso potencialmente clientelar, hay todo un dispendio que en el mismo sector transporte hay suficiente como para poder reorientar. Entonces, una curiosidad, ¿qué edad tú tienes? La suficiente como para saber que el déficit habitacional es bastante alto en el país. No sé si es que tiene cara de niño, pero tiene un dominio de los datos y de los conceptos que llama la atención. Él viene estudiando estos temas desde hace un tiempo. Otro aspecto que ustedes destacan en el estudio, que es muy importante, es el tema de viáticos que se dan en el Estado, algunas facilidades, uso de tarjetas, etcétera, etcétera, que ustedes establecen un costo, y esto me recuerda a una decisión que había tomado el gobierno en el 2012 con un código de ética o un decreto donde se impedía el uso de ese tipo de facilidades. ¿Qué cálculos hacen? A ver, para resumirlo, si nosotros hacemos ajustes a la publicidad y propaganda, a los viáticos y a la famosa partida del 5%, entre comillas, de uso discrecional de la Presidencia de la República, podemos ahorrar anualmente unos 5.000 millones de pesos. Eso podría triplicar lo que se dedica a gestión de riesgos a desastres, que cobra especial relevancia en el contexto que tenemos en el país durante 6 meses al año. Publicidad y propaganda son 3.300 millones de pesos, por lo menos lo que está en los clasificadores presupuestarios. Hay mucha gente que nos han dicho que son más, pero lo que podemos cuantificar directamente, 3.300 en 2017. Y ojo, que en 2018 aumenta 4.700 millones. Y el manejo discrecional de la publicidad. Por supuesto, porque ahí ves, por ejemplo, puedes decirme, bueno, pero es que el Ministerio de Educación tiene que hacer publicidad, y es verdad, pero el Ministerio de Educación saca una portada en un periódico de la escuela que construye, y bueno, y la imagen del jefe del Estado junto a la escuela para recordarnos quién es que la está haciendo. Eso son aspectos que lacera el Estado de Derecho y que da a entender que es un regalo cuando en verdad no, es un asunto de derecho. Los viáticos
y también esa discrecionalidad que hay en esos usos de fondos de la presidencia, aparte del presupuesto que recibe como institución, pues son aspectos que hay que cambiar totalmente. ¿Dónde la gente puede encontrar este estudio? Ya lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Cómo se puede conseguir este estudio? El estudio está colgado en nuestra página web, es decir, es de acceso libre, va a haber acceso libre, pueden seguir nuestras redes, en Oxfam RD, Twitter, en Twitter también. Y en Oxfam, la cuenta del día la vamos a poner NRD, ahora. Y pueden descargarlo, vamos a estar difundiéndolo, queremos que este estudio sirva sobre todo actualmente para la discusión en el presupuesto nacional. El presupuesto está actualmente en discusión en la Cámara, en el Congreso. Queremos poder presentarlo y que se sirva a los diputados y a los senadores para hacer los arreglos, es decir, para que usen, si realmente tienen la voluntad política, los datos que les estamos dando para poder reorientar recursos que actualmente son malgastados en entidades que sobran, en publicidad que no es necesaria, que es uso de propaganda. Hemos identificado todos estos factores para que puedan hacer los ajustes necesarios en el presupuesto 2018 e identifiquen estos recursos que son malgastados y lo utilicen en la garantía de derechos. Ojalá para poder garantizar esa política que podría darle una vivienda a todo el mundo que lo necesita y que no nos pille otro huracán como estamos, con un montón de gente viviendo a la orilla de los ríos y en condiciones que no son dignas, ¿no? Ojalá los legisladores utilicen nuestra información para poder hacer esos cambios y el año que viene podamos tener más derechos garantizados. Muchísimas gracias, Rosa Cañete, coordinadora de desigualdad y captura del Estado en América Latina y el Caribe de Oxfam, y Rafael Jovine de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano.